Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Hola, nuevo video. un nuevo video después de 2 semanas. 2 semanas que nos subimos, pero hoy estamos de vuelta otra vez para otro tema muy interesante sobre las cosas de Dios y sobre qué Dios quiere que nosotros hagamos en esos tiempos. Así es. El tema del día de hoy es sobre el accionar en las cosas de Dios. Muchas veces nosotros estamos hablando y hablando, o sea, vamos a la iglesia, lo cual todo eso está perfecto porque es algo que nos está edificando, o sea, pasamos tiempo leyendo, orando y eso es más que bien. Pero cuando nosotros vamos afuera a accionar, Exacto. poner en práctica lo que leemos, poner en práctica el amor de Dios, llevar como uno de los mandamientos de ir a ser discípulos a las naciones, llevar el evangelio a las personas. Y la mayoría de las personas no hace eso. O sabe qué es lo que también hemos mirado, al menos aquí de donde nosotros somos, es que esperan que las personas vengan a una iglesia, a un templo. Exacto. Y la verdad, o sea, siendo sinceros, es muy poco probable que las personas se acerquen. Sí hay personas, obviamente, están las excepciones, que hay personas que se acercan a la iglesia, pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos que ir por ellos, porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús no se quedaba todo el tiempo en las sinagogas esperando que las personas llegaran a él. Claro que no, él iba, si se fijan, se iba a Capernaum, iba a diferentes lugares a buscar a las personas, a alcanzarlas, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Si Él es nuestro mayor ejemplo, ¿cómo nosotros nos podemos quedar desde nuestra comodidad en la iglesia, sentados en el aire o en el calentón esperando que las personas lleguen? Si el mismo Jesús no hizo eso. Exacto, si de por sí ya nosotros estamos como en una comunión con Dios, ya nos estamos poniendo al pie siempre en lo espiritual y estando en oración, mucho tiempo con Él, o sea, ya el Señor dice, ya es tiempo de que vayan sobre otras personas afuera, que muchos quieren ser salvos, muchos quieren conocer de mi palabra, muchos quieren que sean sanos, o sea, ya es tiempo de que nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo, de tanta oración, tanto estar con Dios, ya es tiempo de que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos, tanto el conocimiento y la sabiduría que tenemos ya al tope. Ya con eso nosotros ya somos de que tenemos que ir por esas personas y obviamente esas personas van a caer rendidas hacia los pies de Jesucristo y es lo que Dios, lo que nos pide que nosotros hagamos y nosotros en estos momentos queremos invitarte, persona que seas cristiana aunque no seas, pero un poquito más de los cristianos para que se puedan motivar y la verdad pues puedan alcanzar a otras personas, aunque sean mínimos ahí en tu vecindario, claro, a los vecinos, tanto tus propios familiares, ahí pues muchas cosas, ¿no? Sí, y eso que él mencionó es muy importante porque obviamente no les estamos diciendo que si no conoces de la Biblia que vayas, obviamente, ¿no? Porque también tenemos que ser preparados primero, como dijo él, o sea, es un proceso. O sea, también a veces nosotros queremos correr antes de caminar y pues no, pero nosotros, como decimos, estamos hablando ya de las personas que ya, o sea, están leyendo la Biblia, o sea, o aunque no la hayas leído todavía, si estás siendo discipulada, que estás teniendo una comunión con Dios, es importante que pronto vayas y salgas, pues. Pero sí, como por ejemplo nosotros, o sea, sí nos preparamos leyendo la Biblia porque igual en un video no nos podemos poner a hablar nomás puras herejías, ¿no? Tratamos de buscar la palabra de Dios y centrarla en eso. Exacto. Y no nada más es porque nosotros lo estamos diciendo, no. Nosotros también nos estamos poniendo en cuenta de que también nosotros también tenemos que hacer más y más, de ir a las calles, de ir sobre otras personas. Gracias a Dios ahorita pues con unos cosas que tiene aquí Nicole, con unos niños, ya mínimo ese es algo, ¿no? Pero también necesitamos hacerlo más expandido, más expansión con más personas que se quieran unir a nosotros para ir a otros lugares donde no conocen de Dios o donde hay mucha perdición o pobreza. Ahí es donde la gente está queriendo una respuesta o digamos como una salida que los pueda sacar de ese hoyo y solamente es Jesucristo donde los puede ayudar. Sí, porque muchas veces, como les digo, o sea, estamos nomás
hablándole a las mismas personas en las iglesias, que eso es bueno, les vuelvo a repetir, es bueno que nosotros vayamos a la iglesia y aprendamos, o sea, que seamos pues nutridos con la palabra de Dios, que es nuestra comida espiritual también, obviamente. Pero como les digo, es importante que nosotros también vayamos afuera, porque el mismo que Jesús dijo, o sea, yo vine a llamar a los pecadores, no vine por los justos. Entonces, las personas que están en una iglesia no significa que sean perfectas, también están siendo perfeccionadas, ya están tratando de tener una comunión con Dios. Las personas afuera no, están alejadas de Dios en su mayoría, ¿no? Hay otras personas que no, pero en su mayoría eso es lo que pasa. Así que nosotros debemos de hacer caso a eso. Y les queremos hablar un poco, en el libro de Santiago nos habla sobre eso. Capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También podemos leer más abajo en el versículo 14 del capítulo 2 en adelante, cómo habla de la fe sin obras y cómo es muerta, ¿no? Vamos a empezar leyéndolo en el versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien. ¿Qué te está diciendo aquí? Hay unas personas que dicen: es que yo hago muchas cosas, yo siempre le doy a los pobres, yo siempre hago obras como de caridad, pero eso no te trae la salvación. Pero sí es algo que Dios lo mira como algo bien y te va a dar una recompensa. Y hay otras personas por el otro lado que dicen: yo creo en Dios, pero no hago nada. O sea, no más creo obras en Él, no hace las obras, pues. Es como que, sí, Dios te bendiga, voy a orar por ti, pero no hago nada por las personas. O simplemente ni siquiera les hablo de Dios, que eso es lo mínimo que podemos hacer. Sabiendo que están en algo malo, no les hablamos. ¿Por qué? Porque dices: no, pues, o sea, no, ¿para qué? Yo no me meto en eso. Entonces, eso también es no tener obras. Por eso aquí te dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Esto es para las personas que tienen fe, ¿no? Y dice: también los demonios creen y tiemblan. Es un versículo poderoso ahí, sí, la verdad que sí. Cómo pensar que, o sea, uno ni se le da por la mente de que ni los mismos demonios le temen, o sea, ni se da cuenta. Y nosotros a veces decimos de que nos pasamos de lanza, de que Dios está bueno, y, o sea, y cómo se me hace que los demonios tienen más reverencia a Dios que uno mismo, pues, o sea, pensando en que aquí tiemblan, y nosotros como que acabo que Dios me va a perdonar, o Dios me va a pasar. Que hasta maldice a Dios. Sí, pues, o sea, no. Por eso esa parte de ese versículo me impacta, pues me sorprende demasiado cómo nosotros, siendo hijos de Dios, no tenemos ese temor de Dios, pues. Y sí. Pues ya ves que eso dice, ¿no? En la Biblia, que el temor de Dios son los principios de la sabiduría, ¿no? Sabiduría. Entonces, sí, aquí como dice, o sea, imagínate, te está diciendo: hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, tu fe en sí no es nada. No es nada. Si no haces nada para obrar en ella. Entonces, eso no significa que las obras, como decimos, te van a dar la salvación, porque sabemos que la salvación solamente es por creer en Jesús, porque es por su gracia. No es algo que tú puedas decir: sí, yo me lo gané porque yo di millones de dólares. No es por eso, es un regalo de parte de Dios. Entonces es cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, que tú lo aceptas y te arrepientes de tus pecados, es cuando tú eres salvo. Pero después de eso, como dijimos, o sea, empiezas a prepararte, empiezas a tener una comunión con Dios y también tienes que obrar. O sea, si tú ya eres salvo, es también llevar esa salvación a las demás personas. Y de lo que estamos hablando aquí. Entonces vemos aquí como dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y nosotros queremos hablar hemos experimentado nosotros, ¿no? Yo digo, por mi experiencia, ¿no? Por lo que manda Dios ya en estos tiempos,
a mí me empezó a motivar desde que empezamos a hacer eso, lo del 2 de noviembre, de Halloween, que estuvimos orando, tanto eso. Eso fue como que algo encendió algo dentro de mí. Y más sobre el del día 2 de noviembre, que estuvimos pues con unos cartelones y pues ahí demostrando el amor de Dios para aquellas personas que estaban en su dolor todavía por un familiar que se fue, pero pues Dios nos puso ahí en ese lugar por medio de que aquí Nicole fue la que dijo y pude ver que muchas personas en realidad pues no conocen de Dios, no conocen o sí conocen, pero les da vergüenza acercarse de todas maneras, ¿no? Para mí, la verdad, esas experiencias han marcado mucho en mi vida, la verdad, y me han sido de gran motivación, la verdad, sí, para poder ir hacia otras personas, la verdad, porque sí hay la verdad sí hay mucha necesidad, más en estos tiempos, ¿no? Sí. Hay mucha necesidad porque todos, aparte, si tienen una necesidad, ¿qué es lo que más se refugia una persona ahorita? Se refugian en lo que viene siendo en las redes sociales, por si te fijas. Las drogas. O sea, también, ¿no? También, pero yo ahorita se me hace que ya en las redes es como una adicción. Ya es una adicción ya también, pero pues malamente yo no mando a ir por esas personas, la verdad, por medio de que están sufriendo, cosas así. ¿Algo que quieras? Sí, pues por ejemplo, él cuando dice, fuimos al panteón, 2 días antes fuimos a orar en las calles. Yo quería como que fuéramos a orar por las personas o que nos bajáramos así, pero pues algo es algo, mínimo oramos alrededor de la cuadra. Y Dios se alegra de eso, porque sí, no tuvimos miedo. Sí, porque eso es lo que pasa también. Entonces, mucha gente, como hemos visto, si miran los otros videos, yo regañando a los cristianos, pero sí, o sea, porque les da miedo. Exacto. Les da miedo y que dicen, no, es que vas a hacer esto y se enoja. O sea, hay tantas personas que hasta piensan que por orar el diablo se va a enojar. Que sí se enoja, pero ¿qué te importa a ti? O sea, es algo que no te debe dar miedo porque contigo está Dios. O sea, incluso en la Biblia dice, mayor es el que está dentro de ti que el que está afuera. O sea, exacto. ¿Quién está dentro de ti? El Espíritu Santo. Y mucha gente le tiene miedo, le da más poder al diablo que el que tiene. Y eso exacto. Es lo que pasa. Entonces, cuando les dije de lo que Dios había puesto en mi corazón, que fuéramos a orar y eso, pues nomás somos 4 personas. Imagínense, de una iglesia grandísima. Y ahí me demuestra cómo tanta gente le tiene miedo a las tinieblas, como dicen. Pero hay un versículo que les voy a leer, que, bueno, ahorita se los voy a leer, pero les digo, por nosotros por obedecer, como dice él, o sea, pudimos ver cuántas personas tienen necesidad de Dios, personas que andaban alcoholizadas, o sea, el Señor que se acercó al principio hasta tiró el cigarro cuando empezó a hablar de nosotros, y no es como que nosotros le dijéramos o le hiciéramos una mala cara de que, ay, el olor o algo así. No, él solo. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios exacto, que ellos sienten. Y no exacto. Es para jactarnos nosotros de que somos los más acá, no. Pero es algo que Dios te manda a hacer, entonces Él te respalda. Exacto. Y es lo mismo que pasó, o sea, se acercó un señor también y... Porque él era el único hombre, pues éramos 3 mujeres y él era el único hombre. Y esto es para los hombres, dejen de ser tan miedosos. Pónganse los pantalones porque Dios les dice que sean la cabeza de la casa, de la iglesia y esto y aquello. Pero no se levantan, pues por eso las mujeres se levantan y luego dicen que las mujeres no prediquen, que las mujeres no hagan esto y que aquello. Pero Dios va a levantar hasta las piedras ya. Y nosotros no hacemos nada. Entonces, si ustedes quieren que los respeten en su casa una mujer, que esto y que ustedes también pónganse los pantalones ya es momento. Y pongan a orar en las cosas de Dios también, no sean miedosos, pongan el ejemplo. Y es que me enfada pues que la gente no haga nada, pero tienen que ser regañados. Ok. Y bueno, les decimos, ese día él era el único hombre. No se imaginan, yo me doy cuenta que los hombres son muy más duros, pues las mujeres es más fácil que las mires llorar y los hombres no. Y yo de que, oye, le decía, ve,
el señor aquel se quedaba viendo mucho y él, véngase para acá, y los abrazaba y les cambiaba el rostro. O sea, Sí. con un simple abrazo, con solamente un día, también un señor se acercó y dijo que nunca había escuchado que nunca había ido a una iglesia, que nunca había aceptado a Cristo, y en ese momento lo aceptó. El miércoles fue a la iglesia. O sea, podemos ver cómo Dios respalda nuestras acciones, porque Dios está buscando a esas personas que estén dispuestas a hacer su obra, pues. O sea, Dios está esperando que nosotros nomás nos dispongamos, que tengamos un corazón dispuesto para servirle. Igual el día de hoy, ya ves, también hoy estaba ahí, salimos y yo le dije a él de que, oye, porque como les digo, en la iglesia pues casi no hay movimiento, y le digo, casi tú no. ponte, o sea, tú ponte como hombre y hazlo, o sea, no esperes a que se pongan los demás si no lo quieren hacer, porque él va a dar cuentas, yo voy a dar cuentas por lo que Dios nos ha hablado, pues. Y tú también vas a dar cuentas por lo que Dios ha hablado, porque a cada uno de nosotros nos ha preparado de diferentes maneras. Dios lo usa de una manera, a mí de otra, y a ti también de otra manera. Entonces, cada quien vamos a dar cuentas de lo que hicimos o no hicimos. Entonces, es mejor que tú hagas más cosas por Dios. Y en el servicio también va a ir creciendo tu fe también, porque vas a ir viendo cómo la gente se convierte, vas a ir viendo cómo Dios, el poder de Dios, o sea, porque no es por nuestro poder. Si fuera por nosotros, nada de eso pasara. La gente nomás dijera, otro loco más. Otro loco, o nos abucharían, nos aventaran cosas. Sí. No, hombre. No, hubiera sido lo peor ese día, pero Dios nos resguarda, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, sobre todo. Y pues la verdad somos hijos de un Todopoderoso, la verdad. Y son cosas que uno como hijo de Dios no debemos de tenerle temor a lo que está fuera del mundo, de aquí en el mundo. Sí, y eso es algo muy importante, porque muchas personas, volvemos a lo mismo, tienen miedo a eso, a las tinieblas, de que se va a enojar el diablo, se va a enojar esto, vamos a levantar guerra. ¿Qué tal si me pasa algo? Sí, cosas o sea, así. Déjense de ser tan miedosos, o sea, les voy a leer esto para que dejen de poner excusas. Escuchen. Dice, este es en el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículo del 8 al 10. Entonces dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cámbiale el nombre de Pablo y pon tu nombre. Así. Exacto. Nada. O sea, dice, digamos a nosotros. Entonces el Señor dijo a Nicole en visión de noche. Entonces el Señor dijo a David en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, no tienes por qué tener miedo. Como les digo, si tú eres enviado por Dios, o sea, no tienes por qué tener miedo. Exacto. Como dice, la mies es mucha, pero ¿quién la va a trabajar? Ahí es en donde nosotros venimos. O el día de hoy, ahorita también, cuando salimos de la iglesia, vimos a un señor ahí, aquí en la esquina de la casa, pues no sabemos si es indigente o si nomás andaba alcoholizado, pero estaba ahí. Entonces le digo, vamos. Y él, sí, vamos. Entonces así tenemos que ser, vamos. Los dos pues nos pusimos en disposición, fuimos, le hablamos. El señor andaba tan borracho que no podía ni hablar, pero él empezó a preguntar. Él fue el que habló, más que nada. Él habló y él hizo todo. Y le dijo, o sea, ¿qué le dijiste? Como que si conocías de Dios, ¿verdad? Sí, se conocía de Dios. Y el señor no podía hablar, pero lo único, o sea, que decía, ¿cómo dijo? Dios grande. Dios es Dios grande, nomás decía puro Dios grande. Así pero como pues que Dios grande, Dios poderoso, es lo único que decía, es lo único que se le entendía. Entonces podemos ver que aunque andes todo alcoholizado, aunque andes mal, hay algo en ti que reconoce a Dios. Porque en la Biblia nos menciona, ahí dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, exacto, nosotros vimos a Dios aunque no nos acordemos. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y ese recuerdo se queda dentro de nosotros. Por eso hay algo que siempre está como, no está completo si no tenemos a Dios.
siempre tenemos ese anhelo porque anhelamos volver a sentir eso de cuando vimos a Dios. Así que no te detenga eso, no te detenga el tener miedo, no te detenga el no saber qué decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablar por ti o va a hacer la obra. Exacto. Como en el panteón, muchas veces ni dijimos nada, teníamos el cartelón y la gente lloraba y se acercaba y pedía el abrazo. Exacto. Ahorita él fue el que, nomás por decirle, conoces de Dios, o sea, Dios te bendiga, así, y el Señor era lo que se le escuchaba. Pero yo te apuesto que algo quedó dentro de él, aunque Exacto. no se haya convertido, no haya dejado el alcoholismo, nada. O sea, algo quedó dentro de él. Entonces... Es momento, chicos, es momento de que hagamos acción, que hagamos obras con fe sobre todo. Ya hay que dejar de hacer lo mismo de que siempre se hace, ¿no? O sea, nomás estarlo haciendo con los que están alrededor de uno, pues ya de los que están en la iglesia, ya basta. O sea, obviamente no lo vas a dejar tirado, sino que hay otras cosas mucho más importantes que le van a agradar a Dios que nosotros hagamos. Es ir afuera, ir sobre otras personas, ir que esas personas se puedan convertir, porque hay mucha necesidad, demasiada necesidad, más en estos tiempos que hay demasiada perdición. Muchas personas se están metiendo más niños en las adicciones, tanto en alcohol, en drogas, niños de 12, 13 años, también hijos de Dios que se están alejando de la palabra, se están alejando del camino. Y son esos momentos donde nosotros como cristianos, hijos verdaderos de Dios, debemos de ir sobre esas personas y estarle hablando de que no, ¿sabes qué? No te alejes, la verdad, Dios tiene un propósito, y la verdad, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ya, pues, y es momento de que nosotros, es momento de accionar, ya no es momento de nomás estar sentado y esperar que las personas vengan hacia ti, no, es momento de nosotros ir sobre esas personas, ir sobre esos huérfanos, sobre aquellas personas que están en alcoholismo, que es lo peor, porque viven nomás para estar tomando nomás, y es lo único. Y es momento de que nosotros vayamos sobre esas personas, porque en realidad necesitan las personas de aquel que murió, y la verdad, pues, que nos va a dar la vida eterna. Y que resucitó. Y que resucitó sobre todo, chicos, sobre todo, en serio. Es momento de accionar. Nosotros somos dos jóvenes apasionados por Dios, que en realidad que quiere hacer realmente las obras de Dios. Como Dios iba sobre los enfermos, aún así no le importaba que fuera día sabático. O sea, a él no le... ¿Así se le decía? ¿Sabático? Sí, sabat, o sea, no le... Día de reposo. Sí, pues día de reposo, a él no le importaba qué día fuera, simplemente él iba sobre esas personas, no le importaba la ley que estaba en ese tiempo. Y hoy en estos tiempos no nos debe de importar qué nos vayan a decir, no nos va a importar más sobre que la gente nos vaya a mirar feo o que nos vayan a decir alguna cosa. Eso es lo de menos, lo que importa es lo que nosotros vamos a recibir allá arriba con Dios. ¿Y sabes por qué no le importaba la ley? Porque más adelante, si tú lees en uno de los libros, dice que para el amor y para la fe, para tales cosas no hay ley. Exacto. Te lo Exacto. La Biblia es un libro maravilloso, léanlo. Obviamente, como les decimos también, es importante prepararnos, pero igual mostrar el amor de Dios. Hay muchas personas que por eso se alejan de las iglesias, que Dios... pues, o sea, no damos buen testimonio. Por ejemplo, antes de terminar, ahorita hay una muchacha que ha estado marcando a muchas iglesias en Estados Unidos, a mega iglesias que tienen mucho dinero, hablándoles y diciéndoles, es un experimento como tipo social que ella está haciendo para ver quiénes la ayudan. No tengo dinero, mis hijos no han comido, o sea, no me podrías dar comida para mi hijo, y le dicen que no, que tiene que ser miembro de la iglesia o algo. O sea, ¿cómo podemos nosotros predicar de un Dios de amor y no poder darle porque no va a la iglesia? Exacto. Y hubo pocas iglesias, y esas iglesias eran las iglesias más pequeñas, iglesias que no tenían tanto dinero. Entonces nosotros hay que dar el ejemplo de ir a ayudar a esas personas, como dice aquí, a la viuda, al huérfano, pero también a las otras personas, no nomás a ellos, a todos los que... No hay que ser egoístas. Exacto. O sea, si nosotros ya tenemos la salvación y se nos fue dado por gracia, también, como dice la Biblia, dar de gracia lo que te fue dado de gracia. Amén.
lleva a esas personas y no tengas miedo porque como dice aquí, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo. Dios está contigo en todo momento y Él te respalda. Pues, así que accionar, chicos. Entonces eso, pues me imagino que ya fue todo, ya. ¿no? Eso fue todo. Espero que pues se pongan al tanto ustedes mismos, que puedan escuchar y ver este video. Si les gustó, por favor un like, o si quieren suscribirse, suscríbanse, pero suscríbanse con Jesús, háganlo. Sí, sobre todo, pues si quieren comentar algo, comenten. Si quieren una oración, nosotros con mucho gusto podemos hacer podemos estar orando por una petición que tengan, así que no se preocupen. Así ¿Y eso es todo? ¿Ya? Sí. Entonces nos vemos hasta el próximo video.